Buenas tardes, mi nombre es Carmen Susana Oviedo Martínez, estudiante de la carrera de Tecnología en Gestión Empresarial. A continuación les voy a hablar de tres temas importantes como son globalización, integración económica y bloques comerciales. En la globalización encontramos diferentes aspectos como son aspectos tecnológicos, aspectos económicos y aspectos políticos, ¿sí? En sí, ¿qué es la globalización? Bueno, la globalización es una interdependencia económica decreciente del conjunto de países del mundo provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, ¿sí? Así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de la tecnología. Bueno, la globalización, cuando hablamos de la globalización en sus aspectos económicos y políticos, ¿qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que es un proceso en el que a través de las redes o prácticamente de la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo se unifican las sociedades, los mercados y culturas, ¿sí? Eso es en cuanto a los aspectos económicos y políticos. Ahora, en cuanto a los aspectos tecnológicos, bueno, aquí vemos que es un proceso que resulta del avance en la tecnología, telecomunicaciones y transporte. Por lo tanto, o por lo que también hace parte otro inciso importante, que es el acceso inmediato a información y potencialmente al conocimiento o al saber, ¿sí? Con una conexión de interconectividad vía internet, como su propia palabra lo indica, internet, relación con la tecnología, que obviamente es una red social que hace parte de este aspecto. Bueno, aquí la globalización muestra como perspectiva o tiene una perspectiva hacia una tendencia específica. ¿Cuál es esa tendencia? Es una tendencia que quiere decir también mundialización, ¿sí? Bueno, en sí esto es una progresiva eliminación de fronteras financieras a través de la progresiva integración de los mercados financieros mundiales, ¿sí? Donde también hace parte el impacto de la internacionalización cada vez más acentuada de los procesos económicos. También tiene implicaciones sociales y fenómenos políticos y culturales, los cuales estos dos fenómenos políticos y culturales tienen factores importantes, como son, primero, lo que es las fronteras, es un factor importante. También cuando hablamos de las diferencias étnicas, los credos religiosos también es otro factor importante. Las ideologías políticas, ¿sí? Las condiciones socioeconómicas culturales entre los países y bloques económicos, ¿sí? Aquí esto es un proceso que homogeneiza la escala planetaria, que eso hace parte prácticamente de este proceso. Bueno, aquí la creación de un nuevo sistema económico al alcance mundial, influido a las tecnologías y a la comunicación. Todos estos aspectos, todos estos conceptos tienen mucho que ver con estos incisos de los aspectos tecnológicos de la globalización. Bueno, otro tema importante del cual les había dicho anteriormente, que es el segundo, que es la integración económica, ¿sí? Aquí en la integración económica, ¿cuáles son los niveles de integración económica? Bueno, los niveles de integración económica encontramos varios. Primero, ¿cuál es? El acuerdo preferencial, ¿sí? El segundo es el área de libre comercio. Otro importante es la unión aduanera, ¿sí? El mercado común, lo que es la unión economía, la integración económica plena. Bueno, todos estos factores hacen parte de esta integración económica, ¿sí?
De igual manera, en sí, ¿qué es la integración económica? Bueno, cuando yo hablo de la integración económica, quiere decir que es el término, ¿sí? Que es el término usado para describir los distintos aspectos mediante los cuales las economías son integradas, y también se conoce como el modelo del medio del cual los países pretenden beneficiarse mutuamente, ¿sí? A través de la eliminación progresiva de barreras al comercio. Bueno, la integración económica también se puede definir como una situación o como un proceso. Cuando se habla de la integración económica como situación, nos referimos a la ausencia de cualquier modo de discriminación entre economías, ¿sí? ¿Entre cuáles economías? Entre las economías nacionales. Es decir, o sea, en el Estado, el cual pierden importancia las fronteras y las barreras comerciales. Bueno, eso es en cuanto a lo que tiene que ver la integración económica. Bueno, la integración económica también tiene diferentes modalidades, pero ¿cuáles son las modalidades de la integración económica? Bueno, la integración económica tiene dos modalidades importantes. Primero, ¿cuál es? El acuerdo bilateral. ¿Qué quiere decir el acuerdo bilateral? Cuando se firma entre dos países. Eso es una primera modalidad de esta integración. ¿Cuál es la segunda modalidad? Cuando hablamos de los acuerdos multilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Que se firma entre numerosos países, ¿sí? Cuando se firma entre numerosos países, con el objetivo de alcanzar gradualmente las barreras comerciales, ¿sí? Bueno, también la integración económica maneja diferentes objetivos, ¿sí? Muchos objetivos, pero entre tantos objetivos que tiene, maneja dos importantes. ¿Cuáles son esos dos objetivos? Primero, la eliminación de los obstáculos, ¿sí? De esos obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes. ¿Cuáles son esos bienes? Lo que son las mercancías y personas. Estos dos hacen parte de esa circunstancia. Bueno, y la reducción de los costos de riesgo. Eso entra dentro del primer objetivo. ¿Cuál es el segundo objetivo? El segundo objetivo es la implementación de políticas comunes en distintos sectores de la economía, ¿sí? Estos son los dos objetivos importantes, pues, prácticamente, que maneja la integración económica. Aunque también, si cuando hablamos de la integración económica, también hay que tener en cuenta que esta maneja dos factores. ¿Cuáles son? Lo que son las ventajas y las desventajas. ¿Qué pasa cuando las ventajas, qué pasa o qué quiere decir las ventajas de la integración económica? Bueno, cuando yo hablo de las ventajas en la integración económica, eso da lugar, en primer lugar, el aumento de la demanda como la renta real del consumidor. Eso hace parte de esta ventaja. ¿Por qué? Porque debido al libre comercio o debido a la libre competencia y al nuevo esquema de reducción de costos de empresas que se traducirán en menos precios, ¿sí? Bueno, también, como lo había dicho antes, estas son las ventajas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de esta? ¿Sí? Las desventajas de la integración económica. Ella trae a los países, esa es una desventaja, cuando trae a los países los sistemas productivos menos eficientes o de menor nivel de apertura, ¿sí? Ya que la eliminación de las barreras comerciales, esta eliminación de estas barreras, ella supone mayor competencia entre productores y aquellos que no son eficientes. ¿Qué pasa con estos mercados, con aquellos que no sean eficientes? Ellos corren el riesgo de perder el mercado. ¿Por qué? Porque aumenta la competencia, ¿sí? Y al aumentar la competencia, ellos corren ese riesgo. Bueno, ¿qué es un bloque comercial? Por último, el bloque comercial sería, ya es prácticamente el último tema. Bueno, un bloque comercial es una organización internacional que agrupa a un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional, ¿sí? Y que conforma los bloques de los países en diferentes motivos políticos. Estas formas son ¿de qué? Son de unión entre países. ¿Por qué? Porque se realizan a partir de las firmas de los tratados nacionales, que pueden ser de distintos tipos.
Bueno, la mayoría de los bloques comerciales en la actualidad están definidos como una tendencia religiosa. ¿Por qué? Porque mientras que las relaciones comerciales no tienen, mientras que las relaciones comerciales no regional tienden a ser bilaterales o a darse en bloques en formación. En conclusión puedo decir, ¿sí?, que los bloques comerciales pueden ser o pueden definirse como un nivel de integración económica. Eso prácticamente es lo que abarcaría los bloques comerciales. Listo.